Hola, bienvenidos. Feliz regreso a clases cuarto C. Hola, yo soy la maestra Yadira y bienvenidos a la clase de matemáticas. Como vimos la clase de ayer, estamos trabajando con los cuerpos geométricos. No es lo mismo una figura geométrica que un cuerpo geométrico. La figura geométrica es una representación plana que está delimitada por lados rectos o curvos. Y el cuerpo geométrico, además de tener largo, ancho, también tenemos altura. Es decir, que lo podemos tocar, lo podemos formar y hasta lo podemos armar con el volumen que tiene. Ahora sí, vamos a crear un problema. David y Marta tienen una inquietud. Marta tiene esta figura y David tiene esta otra figura. Ahora, David dice que su figura es una pirámide y Marta dice que no es cierto, que él no tiene la razón, que en realidad su figura, la de Marta, es una pirámide. ¿Cuál de estas dos imágenes tiene las características de una pirámide? Primero, tenemos que recordar que ambas forman un cuerpo geométrico. ¿Tienen largo? Sí. ¿Tienen ancho? También. ¿Tienen altura o volumen? Sí. Ambas lo tienen. Entonces, ya dicho esto, vamos a ver cuál de las dos es una pirámide. Vamos a comprobarlo. Ahora sí, vamos a comenzar con la definición de pirámide. Para saber si David o Marta tienen la razón, vamos a ver primero qué es una pirámide. Una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base una figura geométrica, por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un hexágono, etc. Y sus caras laterales, es decir, las que van alrededor de esa pirámide, siempre van a ser triángulos. Triángulos que se van a juntar en un mismo vértice en común. Entonces, un claro ejemplo de una pirámide son las que conocemos popularmente y las que hemos escuchado hablar. Por ejemplo, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna o las pirámides de Egipto, por ejemplo. La característica más importante de este tipo de cuerpos geométricos es que siempre van a terminar en forma de pico, como lo vimos ayer. Van a tener siempre un vértice en común hasta el principio y solo van a tener una base. De acuerdo a la base que tengan, es como vamos a llamar a esta pirámide. Por ejemplo, si nuestra pirámide tiene como base un triángulo, se llama pirámide triangular. Correcto. Si nuestra pirámide tiene como base un cuadrado, entonces, ¿cómo se le llama? Pirámide cuadrangular, correcto. Y si, por ejemplo, nuestra pirámide tiene como base un hexágono, quiere decir de 6 lados, ¿cómo se le va a llamar? Exactamente, una pirámide hexagonal. Entonces, de acuerdo a la base, es como va a recibir ese nombre. Ahora, después de haber conocido la definición de pirámide, vamos a copiar esto en la libreta y una vez que lo copiemos, abajo vamos a hacer un ejemplo. Maestra, ¿dónde vamos a conseguir ese ejemplo? En la asignación de Classroom del día de hoy vienen ejemplos de cuerpos y ahí vienen dos. Tú tienes que seleccionar cuál es el correcto, de acuerdo a las características de la definición. La recortamos y la pegamos abajo. Y una vez que terminemos, vamos con la siguiente definición. Ahora sí, ¿qué es un prisma? El prisma también es un cuerpo geométrico, pero la diferencia más importante entre un prisma y una pirámide es que el prisma está formado por dos bases, dos figuras, una arriba de otra. Es decir, una arriba y otra abajo, a partir de una figura geométrica, que puede ser un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, etc. Se llaman bases y sus caras laterales, es decir, las caras que también rodean a esas bases, se llaman rectángulos y siempre van a ser rectángulos, a diferencia de la pirámide, que sus caras son triángulos. Los prismas tienen la característica de que sus caras laterales son rectángulos. Esas son las características más importantes entre un cuerpo geométrico como una pirámide y un prisma. Dicho esto, vamos a copiar esta información del prisma en tu libreta y abajo vamos a pegar
el último ejemplo que tenemos de la clase de hoy. Lo vamos a pegar para que no tengamos ninguna duda sobre el tema. Y ahora sí, vamos a resolver el problema. ¿Quién tiene la razón? ¿David o Marta? Exacto. Seguramente, como eres muy inteligente, ya te diste cuenta que el que tiene la razón es David. ¿Por qué? Porque David tiene una figura que tiene un vértice en común. Por eso, además de que en el caso de David, él presenta caras triangulares. Y otra característica muy importante es que solo tiene una base. Por lo tanto, el cuerpo geométrico que tiene David es una pirámide y por el contrario, la que tiene Marta es un prisma porque tiene dos bases. Dos bases y sus caras que cubren a ese prisma son rectangulares. Así que ahora, resuelto el problema, ya podemos proseguir con las demás actividades. Te deseo mucho éxito. Tú eres muy inteligente, así que ánimo, con todo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. Hola, ya estamos de regreso en la clase de español. En esta semana estamos trabajando un proyecto que ya vimos hace clases anteriores del año pasado y se trata de realizar una entrevista para ampliar información. Como parte de estas actividades vamos a hacer una que se llama Es tiempo de entrevistar. Vamos a imaginar que estamos frente a un especialista o a un experto en lo que nosotros queramos investigar y queramos conocer. Yo elijo vamos a escribir el nombre de la persona a quien elegimos. Por ejemplo, yo elijo al secretario de Educación porque me gustaría saber sobre algunos temas importantes de la educación, cuántos niños van a la escuela, cómo es la educación en México, cuántos niños saben leer y escribir, etc. Hay muchas informaciones que podemos sacar a partir de esta actividad, así que te toca hacer esto. Recuerda que debes hacerlo con lo que tú quieras investigar y sobre todo profundizar en tu entrevista. No olvides el título, la fecha de la actividad y seguir con los demás ejercicios que vienen después. Te deseo mucho éxito, échale muchísimas ganas, mucha creatividad e imaginación y nos vemos en la siguiente clase. Bye.